desde Hipócrates tenemos esta inquietud, a veces angustia, si un golpe que nos hemos dado a la cabeza es importante o no. Él decía que ningún trauma craneal debería ser considerado inocuo, o sea, inofensivo. ¿Quiénes ven los golpes de cabeza o los traumas craneales leves? Pues los médicos generales, en la periferia, el personal sanitario. Y entonces es importantísimo que todos tengamos en claro cómo reconocer que un TEC leve es realmente leve y no va a traer consecuencias, o un TEC leve potencialmente puede complicarse, incluso terminar como severo y producir la muerte. Para todo es importantísimo hacer un buen examen clínico. El examen clínico es el eje de todo diagnóstico acertado. Entonces tenemos una definición en una enciclopedia de emergencias mundialmente prestigiada de Tintinali, donde se nos dice que el traumatismo cráneoencefálico es una lesión cerebral traumática que se define como una disfunción cerebral que es consecuencia de una fuerza mecánica. Tal disfunción puede ser temporal o permanente y originar posiblemente cambios estructurales básicos en el cerebro. ¿Y qué cosa es un TEC leve? Es un paciente lesionado en el cráneo que ha sufrido pérdida de conciencia y que puede presentar amnesia postraumática. El tiempo de la pérdida de conciencia se discute, sigue siendo polémica. Otros hablan de 5 minutos, unos hablan de media hora, otros hablan de 1 hora. El tema es que después de ese tiempo el paciente debe evolucionar favorablemente con una escala de Glasgow de 15. El paciente potencialmente puede presentar un hematoma, un chinchón, los famosos chinchones, hematoma subgaleal. Puede, y aquí vamos a corregir esta diapositiva, puede incluso tener fractura de bóveda craneana. Incluso podríamos pensar tener una fractura de base cráneo y tener cefaleas, náuseas y vómitos, pero no persistentes. O sea, un paciente puede presentar todo eso, pero la escala de Glasgow favorable a 15 nos impresiona un TEC leve. Listo. Aquí hay otro comentario donde hablan de 20 minutos y siempre dentro de un rango. El Tintinali habla de un rango de 13 a 15. El ATLS, una guía prestigiada norteamericana que todo el mundo adopta, habla de 14 o 15 de Glasgow. Kay habla de hasta 1 hora de pérdida de conocimiento y Fisher insiste en que el criterio para establecer si es leve o no lo es la evolución a 15 en el lapso de ese tiempo, ¿no? De 1 hora. Algunos hablan ya de hasta 2 horas, pero finalmente el paciente debe evolucionar rápidamente a un Glasgow de 15 y estar dentro de ese periodo, de 13 a 15 en ese tiempo. Esos pacientes leves no requieren hospitalización, solamente observación. La escala de Glasgow, como seguramente todos conocemos, es una escala desde el año 74. La establecieron 2 neurocirujanos en la Universidad de Glasgow, ¿no? Jennett y Teasdale. Y se ha reconocido su precisión, su confianza para traumatismos craneoencefálicos. Tenemos la abertura ocular con 4 puntos, la evaluación verbal también como 5 puntos y la evolución motora con 6 puntos. En los manuales se grafica bien cómo es el examen, ¿no? No quiero explayarme en ello, quizá solamente en la parte motora, ¿no? Si el paciente obedece órdenes, son 6 puntos. Si el paciente localiza el dolor, uno le imprime un estímulo nociceptivo y el paciente localiza el punto de dolor, son 5 puntos. Si el paciente tiene un movimiento de retracción al dolor, aquí le están pinchando la mano y lo recoge, son 4 puntos. Si el paciente solamente produce una contracción patológica, son 3 puntos. Si al contrario tiene una contracción extensora,
son 2 puntos, y si no tiene ningún movimiento ante el estímulo nociceptivo, es 1 punto. Bien, la escala verbal es si puede pronunciar con sentido, con orientación adecuada en tiempo, espacio y persona y en contexto, entonces serán 5 puntos. Y si apertura de los ojos es espontánea, es 4 puntos. Toda 15 puntos, ¿no? Entonces, leve debe catalogarse entre 13 y 15 con una rápida evolución hacia 15. La escala se ha aplicado ya hacia lactantes, preescolares, adecuando su tipo de respuesta. Seguramente ya nos habían presentado esto. La severidad de un traumatismo craneoencefálico está establecida. El ATLS lo coloca así: de 13 a 15 del escala de Glasgow es leve, moderada de 9 a 12 y severo de 3 a 8. Bien, entonces tenemos aquí sobre todo para la tabla de la derecha. Miren ustedes, el TEC leve tiene una prevalencia del 80%, o sea, la mayoría de los golpes de cabeza pues son leves, ¿no? Hablan de 75%, 80%, y debe ser más, porque esos son los que se reportan en los hospitales, ¿no? Hay muchos de dolores de cabeza o golpes de cabeza que no llegan al hospital porque la gente misma los subestima. Y los moderados pueden ser hasta 10%, algunos hablan de 15%, y los graves hasta 10%. La tomografía computarizada, en caso de leves, puede ser patológica o anormal en alrededor de 1-5%, ¿no? Aún siendo leves. En los moderados, 40%. No hay datos sobre los graves, que serán la mayoría, pero los traumatismos craneoencefálicos pueden dar una discapacidad. En los leves, pues casi ninguna, muy escasamente, un mínimo porcentaje. En los moderados 50% y en los graves hasta el 90% dan discapacidad. Y la mortalidad, los leves es exigua, los moderados 20% y los graves 40%. Bien, en cuanto a epidemiología, tenemos que la mayoría de los pacientes, entonces TEC leve severo, pueden morir antes de llegar al hospital, ¿no? Todos vemos y lamentamos cantidad de muertos en las vías públicas, ¿no? Muertos sin haber tenido oportunidad de llegar al hospital. El 90% de la mortalidad prehospitalaria se da por traumatismos craneoencefálicos. Entonces tenemos 75% son TEC leves, 15% moderados y 10% graves. En Estados Unidos se producen hasta 1.700.000 lesiones cerebrales traumáticas al año y 52.000 muertos por este motivo, ¿no? En otros países como Dinamarca, donde hay mucho más ordenamiento vehicular, etcétera, solamente se habla de 2.300 lesiones de traumatismo craneoencefálico significativos en 1 millón de habitantes. Bien, producido el traumatismo craneoencefálico, ya se produce un daño, una contusión, una concusión o una hemorragia, ¿no? Según sea su severidad. El asunto, todos sabemos que producido el daño primario, viene el daño secundario, que es finalmente el que puede matar, ¿no? El edema, el proceso expansivo intracraneal y los trastornos bioquímicos. Entonces, el propósito de todo médico que maneja un TEC es evitar los daños secundarios, ya que el daño primario ya se estableció, que los daños secundarios deben impedirse para que puedan producir más daño en el cerebro. Las medidas de manejo obviamente son el ABC, ver la vía aérea, la permeabilidad de la vía aérea, ver el estado de respiración del paciente, el B, el C, la circulación, la hemodinámica, el D, el déficit neurológico y el E, el grado de exposición del paciente. Resuelto eso, inmediatamente el paciente debe ser llevado a una unidad para una tomografía cerebral para ver si hay complicaciones craneales. Pero si no hay este recurso o va a demorar, el paciente debe ser evacuado a un establecimiento que sí lo pueda ofrecer con prontitud. Bien, las lesiones, la fisiopatología en un TEC leve, tenemos un estado de conmoción, un Glasgow de 14-15 o 13-15, como gusten, y tenemos una agresión metabólica con lesiones microestructurales.
Entonces, ¿por qué nos duele la cabeza? Porque hay desplazamientos iónicos, hay disfunción de la mitocondria, hay menos producción de energía a nivel mitocondrial y disposición a nivel celular. Hay una fase de alta vulnerabilidad y el cerebro con poco oxígeno o golpes mínimos puede incluso agravar mayor el daño. Las necesidades metabólicas de un cerebro lesionado son mucho mayores. Por eso es importante que el paciente evite el ejercicio mental, evite, por lo tanto, la actividad física para evitar el daño. El TAC cerebral puede ser negativo ante una lesión cerebral leve, ya que no lo va a detectar, ya que el daño es microestructural, en todo caso metabólico. El traumatismo metabólico se produce sobre todo por penetración del calcio, salida del sodio y el potasio y disfunción mitocondrial. Y eso produce un daño a nivel axonal y en el transporte de la red de las neuronas, ¿no? Entonces, eso explica por qué nos duele la cabeza después de un golpe con chinchón. La clasificación de un TEC leve. Pues esto se clasifica en bajo riesgo y en riesgo significativo o simplemente en riesgo. Pues el de bajo riesgo es el paciente que niega haber perdido el conocimiento y que puede haber tenido una amnesia postraumática momentánea y que se recupera en poco tiempo. Entonces la mayoría de estos pacientes no necesitan mayor recurso de atención y se le da el alta médica con relativa confianza. Los grupos de riesgo son los pacientes que van a tener, después de un TEC aparentemente leve, un edema cerebral o un proceso expansivo intracraneal como un hematoma en desarrollo. Estos pacientes pueden complicarse y por lo tanto el objetivo de esta charla es aprender a reconocer cuándo un TEC leve puede complicarse. Bien, hay una serie de datos, por ejemplo, un TEC leve que descubra ante una placa radiográfica una línea de fractura, esto eleva 20 veces el riesgo de complicación. Un paciente así debe ser ingresado al hospital, ya que cualquier deterioro en el estado de conciencia, o sea, cualquier baja en la puntuación del Glasgow, amerita mayor observación. La fractura de cráneo, síntomas o signos neurológicos, dificultad para evaluar al paciente. Un paciente, por ejemplo, que está ebrio, no va a poder ser evaluado adecuadamente. No sabemos si su confusión, su desorientación es por el alcohol o por el golpe. Entonces tendrá que quedarse para ser evaluado. O que está sometido a cualquier tipo de drogas, igual debe quedarse. Un paciente de riesgo es un paciente que el Glasgow se sufre de deterioro, o sea, ya no está en 15, baja a 14, baja a 13. Estos pacientes pueden tener una fractura de la bóveda craneana o incluso de la base y deben ser, por lo tanto, observados con 72 horas, mínimo 72 más una tomografía cerebral. Stein, un estudioso de la materia, revela que, por ejemplo, una tomografía cerebral en las primeras 24 horas en 658 pacientes con un Glasgow de 13 y 14 encuentra hasta 18% de casos de tomografía cerebral patológica, ¿no? Nagy, igual en TEC leve, con un paciente con Glasgow de 15, encuentra hasta 3.3% de tomografías patológicas, y de ese 3.3%, 0.4% terminaron siendo intervenidos neuroquirúrgicamente. Bien, entonces es importante en el examen hagamos un adecuado Glasgow y también evaluemos los signos de lesión de la base del cráneo. Todos recordamos el ojo de mapache, que revela lesiones, fracturas a nivel de las órbitas, la rinorrea, la otorrea, pérdida de líquido cefalorraquídeo, no necesariamente sangre, sino simplemente líquido claro, líquido cefalorraquídeo que puede estar escapando, o el signo de Battle, ¿no? Una equimosis retroauricular. Eso nos habla de fractura de base cráneo. Estas fracturas obviamente se ven con frecuencia en los TEC moderados y severos, pero el TEC leve eventualmente y raramente, pero puede asomar.
Bien, los grupos de riesgo también tienen que reconocerse en la mecánica del trauma. O sea, si yo tengo un paciente que viene de un choque vehicular a gran velocidad, un paciente que viene de una caída de una altura de 1 metro o 5 gradas, un paciente que viene de un accidente donde han habido muertos, él no murió, pero otros compañeros del vehículo murieron, debe ser observado. Entonces, las caídas, el 80% de los casos, dice Dacey, se complican cuando las caídas son de una altura considerable. Y frecuentemente los pacientes no recuerdan los hechos del accidente, pero los testigos nos van a ayudar a reconocer la importancia de la gravedad. Bien, en el mecanismo del trauma, lo más importante es ver, por ejemplo, hay muchos tipos de mecanismos de trauma aquí, pero los que pueden estar asociados a un TEC de importancia es alguien que así se ha estrellado contra el parabrisas, ¿no? O de este lado, un pasajero que ha sido eyectado, ha salido proyectado del vehículo hacia afuera, evidentemente es candidato de un TEC importante. O simplemente un paciente, un peatón que ha sido impactado por otro vehículo, ¿no? Entonces, estos pacientes son altamente sospechosos de TEC significativo, ¿no? Y aunque impresionen leves, ¿no? Puede decir el paciente, yo me siento bien. Impresiones leves, si vienen de este mecanismo, deben ser retenidos en el hospital y deben ser observados. Muy bien, ¿cuándo tomar una tomografía cerebral? La guía canadiense establece ciertas reglas. Por ejemplo, dice, todo paciente mayor de 65 años que ha tenido un TEC significativo debe ser evaluado con tomografía. Un puntaje de Glasgow menor de 15 a la hora también. Signo de fractura en la base del cráneo, hemotímpano, ojos de mapache, líquido cefalorraquídeo, otorrea, rinorrea o signo de Batle también. Sospecha de fractura de base del cráneo abierta o deprimida también. Mecanismos peligrosos para la lesión, como trauma de un transeúnte, un ciclista, un vehículo motorizado, o caer de 1 metro o de 5 gradas, también debe ser sometido a estudio tomográfico. Más de un episodio de vómitos explosivos y que se repiten, también. Amnesia por más de 30 minutos, 30 minutos antes del accidente, también deben ser evaluados. Hay una guía de Orleans que también establece ciertos criterios, como el dolor de cabeza persistente, intenso, paroxístico, vómitos persistentes, pacientes mayores de 60 años, intoxicación por drogas o alcohol, amnesia anterógrada persistente y signos visibles de trauma en la región supraclavicular. Y finalmente convulsiones. Cualquiera de estos pacientes debe ser evaluado con tomografía, incluso aunque su Glasgow sea de 13, 14 o 15. Bien, más de lo mismo. En la evaluación clínica tenemos que conocer las alergias del paciente, las medicaciones habituales, si hay embarazo o no, si hay enfermedades anteriores importantes, su último alimento, eventos, eventualidades y circunstancia del entorno, ¿no?, en que se produce el accidente. Bien, otra vez la guía de Orleans y la canadiense, que nos establecen la importancia de una tomografía oportuna, ¿no? Bien, entonces el examen neurológico es fundamental, es lo prioritario, ¿no?, en un TEC leve. Pero a veces la escala Glasgow puede darnos una cierta imprecisión, porque el paciente eventualmente puede estar orientado en tiempo, espacio y persona, pero sin embargo, si le hacemos preguntas más acuciosas, como por ejemplo pedirle que haga un simple ejercicio de interpretación de un refrán, o pedirle que deletree la palabra mundo al revés, o pedirle que nombre objetos y su utilidad a la vista, puede el paciente que falle en eso. Y basta que falle en una de estas preguntas, debe ser considerado no 15, sino debe ser degradado a 14, ¿no? Por lo tanto, ya es un TEC leve, no completamente inocuo, ya empieza a ser sospechoso.
Motilidad, el paciente tiene que demostrar habilidad motora en sus 4 extremidades. Y los pares craneales, es importante esto, ¿no? Los pares craneales tienen que ser evaluados, especialmente el nervio ocular. ¿Por qué? Porque la pupila me habla del estado del tronco cerebral. Una de las limitaciones de la escala de Glasgow es que esta escala se le escapa el poder detectar o evaluar el tronco cerebral. ¿Cómo puedo yo saber si el tronco cerebral tiene algún grado de compromiso? La mejor manera de hacerlo es viendo las pupilas. Las pupilas tienen que ser simétricas, isocóricas, del mismo diámetro, deben ser fotorreactivas. Cuando yo le proyecto con una linterna, deben hacer miosis fotorreactiva y deben ser entonces simétricas. Si esto está preservado, yo puedo confiar que el tronco cerebral no está alterado, no está dañado. Pero si hay alguna deficiencia en la función pupilar, yo debo ya poner los timbres de alarma, porque el tronco cerebral es altamente de altísimo riesgo para una evolución de deterioro importante. Bien, entonces sería de utilidad también hacer un fondo de ojo y ver si hay asimetría facial, ¿no? Ayuda al diagnóstico. La radiografía se puede emplear en pacientes que tienen un TEC leve, que no reúne los riesgos que hemos mencionado antes en la escala canadiense de Orleans, y que queremos ver si hay fractura en la bóveda craneana. Le hacemos estas radiografías, ¿no? Especialmente la radiografía de Townley, que nos ayuda mucho más a establecer si hay o no fractura. Bien, la clínica que ya hemos repasado sobre las lesiones de base de cráneo. Aquí tenemos la proyección de Townley, la radiografía. Es un paciente que se coloca en decúbito dorsal, la nuca sobre la placa, y el rayo penetra a 35 grados por el hueso frontal, ¿no? Esto me da una imagen como la que se señala acá. Exhibe completamente el hueso occipital y los cóndilos, ¿no? Naturalmente ya hemos hecho una radiografía frontal, lateral, para ver el parietal y los otros huesos. El manejo de un TEC: analgésicos, pero no opiáceos, no ningún fármaco que altere el estado de conciencia. Las heridas del cuero cabelludo deben ser adecuadamente suturadas con puntos de colchonero. La hemostasia debe ser eficiente, eficaz, y los antisépticos, la irrigación del suelo fisiológico sobre las heridas debe anteceder después de haber evaluado ya neurológicamente al paciente, ¿no? El tozoide tetánico siempre debe emplearse. El paciente debe permanecer ante todo TEC leve significativo por lo menos 6 horas. Si en estas 6 horas de observación debe el paciente ser evaluado en el Glasgow hora a hora, ¿no? Entonces, en cada hora debo yo tener un monitoreo donde pueda establecer si el Glasgow cambia, ¿no? De hora en hora. Si todo va bien, el paciente puede probablemente, y no hay cefalea, no hay vómitos ni náuseas, el paciente puede ir a domicilio. Pero el paciente debe llevar una guía para que en el domicilio el médico de cabecera, el sanitario de la comunidad o la misma familia pueda estar con la vigilancia de la aparición de cualquier signo neurológico de los que hemos visto, ¿no? Si el paciente sigue evolucionando bien, no debe todavía ir a trabajar. Debe estar por lo menos 72 horas en observación en domicilio, y si no hay ningún otro signo que preocupe, pues recién puede incorporarse a su actividad de rutina. Bien, el ATLS propone más o menos lo que hemos conversado acá sobre el manejo de un TEC leve, ¿no? Su evaluación clínica, el examen general, el examen neurológico, las radiografías, evaluar el nivel de alcohol o de drogas en orina, y una tomografía de cráneo si lo amerita, ¿no?
Debe permanecer en el hospital si es que hay tomografía normal, heridas penetrantes en el cráneo, pérdida de conciencia mayor de 1 hora, deterioro de nivel de conciencia, cefalea moderado severa, persistente, ¿no? La sensación de dolor de un TEC leve, favorable, es a la remisión. Pero si la cefalea es intensa, increciendo, persistente, entonces es un signo, obviamente, de sospecha. Fractura del cráneo, fugas de líquido cefalorraquídeo, y si el paciente está solo, por ejemplo, si el paciente vive solo, yo no lo puedo enviar a su casa, ¿no? Yo tengo que tener más horas de evaluación en el hospital, porque no va a haber nadie quien pueda dar razón si el paciente se deteriora o no. Bien, y los efectos focales, ¿no? La evolución. Entonces, siempre a la búsqueda de complicaciones y vemos otras consecuencias que pueden pasar en un TEC. De pronto el paciente convulsiona, o de pronto el paciente empieza con una conducta psicótica o una alteración mental, ¿no? Que no tenía. Entonces, atención, a veces los abuelitos son un poco poco observados en esto, ¿no? Y nos damos cuenta tarde de que tiene trastornos de memoria, ¿no? Que antes no tenía, se ha acentuado ese trastorno, o está hablando de incoherencias. Entonces hay que ser vigilantes en cuanto a eso. Y el síndrome postraumático. Bien, esta es una guía que está en el Tintinali, en el ATLS. Miren ustedes, en Estados Unidos proponen que el paciente salga de alta en un TEC leve con curso favorable, con toda una guía de monitoreo para la familia o para el médico de la comunidad, ¿no? Donde se le describe detalladamente, el paciente se lleva este folleto, se describe detalladamente cómo debe ser el paciente evaluado, qué parámetros se tienen que vigilar y qué conducta hay que tener si aparecen o no signos de deterioro. Muchas veces en nuestros hospitales le dicen, señor, su golpe no es nada, puede irse a su casa. Y si tiene algún problema, regresa. Y con eso nos damos por bien servidos. Y yo creo que eso debería cambiar, ¿no? Deberíamos tener cómo poderle dar al paciente una instrucción, una mínima guía de cómo poder ser interpretado según cómo la clínica se vaya presentando. Todos los signos que tienen que tener el paciente escritos, que deben ser vigilados en su alta, ¿no? Y toda la medicación que puede tomar según sea el dolor de cabeza, ¿no? Muy bien, eso es lo que debe llevarse el paciente, ¿no? Ojalá nuestros servicios mejoren y podamos, nuestros hospitales a veces no tenemos ni formatería para guiar, sacar órdenes médicas y menos folletería para entregar a los pacientes, pero eso debería hacerse, ¿no? Un servicio que realmente valora la vida del paciente. Bien, ¿qué es el síndrome postraumático? Pacientes que tienen tomografía cerebral negativa, o sea, una tomografía cerebral normal, una clínica normal, un Glasgow 15, o sea, tienen una evolución óptima aparente, pero sin embargo se siguen quejando, se siguen sintiendo mal. Entonces, ¿qué es esto? ¿Es psicológico o tiene algún asidero orgánico? Entonces, miren ustedes, ¿qué es el síndrome postraumático? Pacientes que tienen complicaciones frecuentes de traumatismos craneoencefálicos leves. Grunwald establece que algunos pacientes con TEC leve continúan con síntomas por semanas, meses y a veces pueden ser síntomas severos. Incluso lo llevan a la incapacidad laboral. Estos pacientes pueden acusar fatiga, cefalea, mareos, irritabilidad, trastorno de memoria o simplemente capacidad disminuida en la concentración. Pueden estos pacientes evidenciar ansiedad, depresión o intolerancia al ruido. Es posible que tengan una base orgánica, no solamente sea psicológico, sino también orgánico. Y eso lo discuten Montgomery, Decema y Jenkins. Decema, por ejemplo, le hace una resonancia magnética a los pacientes que tienen este síndrome postraumático. Y en 58 pacientes con TEC leve observados entre 12 a 36 horas, encuentra todos con TAC normal. Pero la resonancia magnética en 3 casos presentaba
lesiones contusas corticales y 3 hematomas subdurales laminares. O sea que el tomógrafo no lo detectó, pero la resonancia magnética sí, ¿no? Por lo tanto, estos pacientes tenían algo orgánico por lo que se quejaban. Jenkins hace también resonancia magnética y encuentra 2 pequeñas contusiones corticales en 8 pacientes conscientes con Glasgow 15, sin signos focales y ningún deterioro neurológico. Y Montgomery evalúa a estos pacientes con electroencefalograma y encuentra ondas patológicas, deltas y tetas, ¿no? En 26 casos de traumatismo cráneo leve con toda la clínica normal. Estos pacientes tenían disfunción orgánica de la corteza y del tallo cerebral. Histopatológicamente se encuentra lesión axonal diseminada en sustancia blanca, tegmento mesocefálico y el cuerpo calloso. Entonces, en el examen neuropsicológico tenemos trastornos de memoria de fijación y disminución de la atención. Por lo tanto, el síndrome postraumático no es necesariamente psicógeno, ¿no? Ya sabemos, no será en una gran proporción, pero hay una pequeña proporción de pacientes que sí tienen daño orgánico. Por lo tanto, estos síntomas pueden todavía prolongarse de 6 a 8 semanas, incluso llevar a la depresión, ¿no? Los médicos deben, por lo tanto, que asistan a estos pacientes sintomáticos, tener mucha persuasión, inducirlos a confianza, ya que el estado anímico del paciente es fundamental para que también el paciente evolucione favorablemente. Un paciente más irritable, más ansioso, va a mover mucho más hormonas del estrés y evidentemente puede demorar la resolución de sus lesiones orgánicas, por más mínimas que éstas sean. El paciente, si es que no mejora a lo largo de las semanas, debe ser reingresado y evaluado con una nueva tomografía. Muy bien, entonces, de todo lo que hemos conversado hasta aquí, vemos la importancia de la atención periférica, ¿no? El gran problema de nuestro país es que tenemos una débil o a veces inexistente atención en la periferia por los centros de salud. Y entonces todo lo quieren resolver en los hospitales de cuarta nivel de resolución. Entonces, si no mejoramos pues la atención primaria de salud, estos pacientes se nos van a escapar y TEG leves se van a ir a su casa con lesiones increciendo y deterioros importantes y puede incluso morir antes de poder regresar al hospital a ser reevaluados porque la atención periférica no existe, ¿no? O es deficiente. Conclusiones. El TEG leve entonces es altamente frecuente, más en varones que en mujeres, ¿no? Con una proporción de 1.7 a 1. Y es predominantemente algo que acontece a población joven. Los mecanismos son los accidentes de tráfico, las caídas, el impacto directo, los atropellos. La escala de Comer-Glasgow es muy útil y es el eje del examen clínico. Sin embargo, no es suficiente para poder evaluar bien a un paciente. Ya sabemos el nivel de preguntas de orientación y los exámenes pupilares de tronco cerebral. ¿Qué pacientes deben ser especialmente vigilados? Los pacientes que tienen cualquier deterioro neurológico, pacientes ancianos mayores de 65 años y los que tengan trastornos de enfermedades de fondo, pacientes que tienen, por ejemplo, trastornos en la coagulación o que revelen fracturas simples en la radiografía simple, son tributarios de un examen tomográfico para descarte. Perspectivas, bueno, en los países desarrollados se está hablando de una resonancia magnética más compleja, consecuencias de FLAIR, ecogradiente, para poder revelar incluso hemorragias subaranoideas incipientes, hemorragias intraparenquimales incipientes o lesiones axonales difusas incipientes en pacientes que tengan tomografía normales, ¿no? Y también se hacen biomarcadores S100B en la guía escandinava para manejo de tomografía cerebral de traumatismo craneoencefálico leve.
ya se emplean estos biomarcadores sanguíneos para saber si hay o no lesión cerebral importante. Bien, les agradezco su atención. Y si hay algunas preguntas, estamos aquí. Gracias, doctor Figueredo. Vamos a dar pase a las preguntas y o aportaciones del público.